Estas son las noticias más importantes de la semana, seleccionadas por Estudio Ciudadano. Cada semana Estudio Ciudadano selecciona lo más importante de las noticias nacionales e internacionales, para que te mantengas informado de asuntos relevantes y de aquello que realmente afecta a tu vida, la de tu familia y amistades. Comparte con ellos esta útil selección, la que se actualiza varias veces en la misma semana. Si quieres recibir nuestras novedades directamente en tu correo electrónico, déjanos tus datos en el formulario disponible en estudiociudadano.cl. En los próximos minutos, nuestro lector virtual te contará lo más relevante ocurrido en la semana número 39 de este año 2023. Iniciamos la semana, el lunes 25 de septiembre de 2023, informando los resultados de la encuesta Plaza Academ 506. En 59% votaría en contra en el plebiscito constitucional y solo 21% votaría a favor, el nivel más bajo desde marzo. Entre las condiciones que podrían movilizar el voto a favor se encuentran si el texto da estabilidad al futuro del país, con 76%, si la propuesta del Consejo se aprueba de forma transversal por todos los partidos políticos, con 49%, y si el texto termina con el debate constitucional, con 46%. En cambio, la posibilidad de votar en contra en diciembre se intensificaría si es que el presidente Boric llama a votar a favor, 63%, o en contra, 55%, si José Antonio Cast llama a votar en contra, con 58%, y si la propuesta del Consejo se aprueba solo con votos de Chile Vamos y republicanos, también con 58%. Por su parte, en la tercera semana de septiembre, 32% aprueba y 65% desaprueba la gestión del presidente Boric. Respecto a su gabinete, Jaime Pizarro sigue siendo el mejor evaluado, con 76%, seguido por Manuel Monsalve con 59%. Luis Cordero es la principal novedad, con 57%, mientras Ximena Aguilera registra la caída más importante, de 60% a 51%. En otro tema, los líderes mundiales mejor evaluados son Justin Trudeau, 78%, Nayib Bukele, 77%, Emmanuel Macron, 65%, y Volodymyr Zelensky, 65%. En el otro extremo se encuentran Vladimir Putin, 17%, Alberto Fernández, 14%, y Nicolás Maduro, 5%. El martes 26 de septiembre de 2023 la Corte Suprema rechazó solicitud de desafuero maternal en contra de funcionaria de la Municipalidad de Limache contratada a plazo fijo. La Corte Suprema acogió un recurso de unificación de jurisprudencia y rechazó una solicitud de desafuero maternal de una funcionaria municipal contratada a plazo fijo para realizar labores de hermoseamiento de la comuna durante el periodo estival. En la sentencia Rol 137.672/2022, la cuarta sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Diego Simpertigue, Juan Manuel Muñoz Pardo, la ministra Eliana Quezada, la abogada integrante Carolina Copo y el abogado integrante Raúl Fuentes, consideró que yerran las jueces del fondo al considerar solo una causal objetiva para acoger el desafuero, pues la protección de la maternidad y del niño que está por nacer coloca en una situación distinta a la trabajadora acogida a fuero. Para los fines de asentar la correcta interpretación de tal disposición, se debe tener presente lo ya resuelto por esta Corte en las sentencias acompañadas, cuyos razonamientos se comparten. En tal sentido, corresponde señalar que la maternidad se encuentra resguardada en instrumentos internacionales de contenido general, a saber, artículo 25 número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, artículo 10 número 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en la misma Asamblea el año 1966, apartado 2 del artículo 11 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en aquel que se refiere específicamente a la protección de la maternidad, esto es, el Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo. La referida protección, en el orden constitucional, también se desprende de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 1 y en los números 1, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y, en el legal, en lo que interesa, se encuentra consagrada expresamente en el artículo 201 del Código de Trabajo, en la medida que establece que la dependiente durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, queda sujeta a lo que prescribe su artículo 174, esto es, no puede procederse a su despido sin autorización judicial, dice el fallo.
El miércoles 27 de septiembre de 2023 conocimos otra importante sentencia en la que la Corte Suprema confirma demanda de indemnización contra Inmobiliaria Altos del Valle Blanco por defectos en departamento. La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en contra de la sentencia que acogió una demanda de indemnización presentada en contra de una empresa inmobiliaria por defectos en la construcción de un departamento. En la sentencia, Rol 149.367/2023, la Cuarta Sala del Máximo Tribunal, integrada por los ministros Diego Simpertigue, Jorge Cepeda y las ministras Andrea Muñoz, Eliana Quezada y Dobra Lusic, consideró que el recurso no puede prosperar al ir contra hechos establecidos por los jueces del fondo. Que parece pertinente tener en cuenta que solo la magistratura del fondo se encuentra facultada para determinar los hechos del litigio y que efectuada dicha labor con sujeción a las denominadas normas reguladoras de la prueba, se tornan inalterables para este Tribunal de Casación con arreglo al artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, sin que sea posible su revisión por la vía de la nulidad que se analiza, a menos que se denuncie eficazmente y se acredite la infracción a las referidas disposiciones, dice el fallo. Así, la sentencia considera, en estas condiciones, sobre la base de los hechos establecidos de manera inamovible en el fallo impugnado, debe concluirse que la decisión es producto de una correcta aplicación de las normas sustantivas que regulan la materia de que se trata, razón que lleva a concluir que el recurso presentado adolece de manifiesta falta de fundamento que autoriza desestimarlo en la presente etapa procesal. El jueves 28 de septiembre de 2023 se supo que la Corte Suprema ordenó pago de lucro cesante a minero que enfermó de silicosis en División Salvador de Codelco. La Corte Suprema rechazó un recurso de unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia que ordenó el pago por lucro cesante a un trabajador minero que enfermó de silicosis. En la sentencia, Rol 151.557/2022, la Cuarta Sala del Máximo Tribunal, integrada por los ministros Diego Simpertigue, Juan Manuel Muñoz Pardo, Jorge Cepeda, la ministra Eliana Quezada y la abogada integrante Leonor Echeverrí, consideró correcta la interpretación jurisprudencial del fallo impugnado que condenó al pago de lucro cesante considerando el agravamiento de la enfermedad del trabajador y no su primer diagnóstico. La Corte señaló que la correcta interpretación de las disposiciones aplicables es la que determina que la exigibilidad del lapso extintivo de 5 años de la acción de indemnización de perjuicios que deduce el trabajador que padece de una enfermedad profesional con discapacidad, contra el empleador que considera responsable de su malestar, se cuenta desde la fecha del diagnóstico que sirve de fundamento inmediato al requerimiento, dice el fallo. Agrega, que, reiterándose la interpretación previa, debe concluirse que la tesis jurídica que asumió la sentencia impugnada sobre la materia, es la que mejor se aviene a la normativa en cuestión, puesto que fue solo a partir del diagnóstico de 9 de febrero de 2021 que el actor tomó conocimiento que la incapacidad producida por la silicosis que lo afecta alcanzaba un 55% y no el 27,5% declarado el 10 de octubre de 2001, por lo que es a partir del agravamiento de su condición que decide requerir judicialmente la reparación del lucro cesante causado, lo que hizo mediante demanda interpuesta el 6 de octubre de 2021 y notificada a la demandada el día 19 siguiente, es decir, dentro del plazo previsto en el artículo 79 de la Ley 16.744. Queremos contarles una gran noticia, ya están disponibles los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano. El área de servicios jurídicos de Estudio Ciudadano atiende a personas naturales y jurídicas a través de un equipo de abogados con especialidad en diversas áreas del derecho, todo con la dirección de Alejandro Puja Campos. Alejandro Puja Campos es experto en derecho de consumo y realiza asesorías, consultorías, charlas y capacitación para empresas, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas en diversas materias, entre las que destacan los planes de prevención en derechos laborales y lavado de activos, creación y modificación de estatutos sociales, copropiedad inmobiliaria, asesorías financieras, manejo de deudas y cobranzas, contratos en general. Los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano están disponibles en el área civil, penal, laboral, comercial, societaria, tributaria y de familia. Para comunicarse con los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano, los interesados deben escribir al correo contacto@estudiociudadano.cl, adjuntando todos los antecedentes disponibles de su caso. La primera consulta es gratuita y las tarifas de los servicios jurídicos de Estudio Ciudadano se adaptan a su situación económica, otorgando facilidades de pago.
El viernes 29 de septiembre de 2023 informamos que el índice de actividad del comercio descendió 3,0% interanualmente en agosto de 2023, mientras el índice de ventas de supermercados decreció 9,3% en igual periodo. Una disminución interanual de 3,0% anotó en agosto de 2023 el índice de actividad del comercio, a precios constantes, incidida por la baja en 2 de las 3 divisiones que lo componen, acumulando una contracción de 5,2% al octavo mes del año, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, fue la que más impactó en la variación interanual del índice de actividad del comercio. Influyó, principalmente, el descenso en otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. A su vez, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas se redujo 6,9%. En contraste, el comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 4,4%, fundamentalmente, debido a un alza en venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales. Por su parte, el índice de ventas de supermercados, a precios constantes, se redujo 9,3% en 12 meses. La serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una contracción mensual de 3,0% y un descenso interanual de 9,8%. El mismo viernes 29 de septiembre el Instituto de Salud Pública instruye retiro de mercado de productos del laboratorio Sanderson por brote infeccioso. La medida preventiva de retiro, a raíz del hallazgo de contaminación microbiológica, aplica a productos fabricados antes del 13 de enero de 2023. Asimismo, se instruyó cuarentena para el producto cloruro de sodio al 0,9% con envase plástico desde 500 ml. El Instituto de Salud Pública de Chile, por medio de la Alerta 49/2023, ha instruido el retiro de mercado de todos los lotes vigentes de los productos elaborados en la planta de producción de propiedad del laboratorio Sanderson y cuya fecha de elaboración sea anterior al 13 de enero de 2023. Respecto a la cuarentena informada el día 28 de septiembre, a los recintos asistenciales por medio del ordinario 1372, se ha evaluado la medida tomando en cuenta diversos antecedentes, por lo que, a partir del 29 de septiembre, la cuarentena se mantendrá vigente solo respecto del cloruro de sodio al 0,9%, cuyo envase primario corresponde a material plástico de gran volumen, desde 500 ml que hayan sido fabricados a partir de abril de 2023. Las personas que tengan en su domicilio productos fabricados por el laboratorio Sanderson, según lo indicado, deben abstenerse de su uso. Los establecimientos asistenciales deben seguir las medidas instruidas por la autoridad sanitaria, según corresponda. Sin embargo, el mismo viernes 29, el Instituto de Salud Pública actualizó las medidas referentes a los productos del laboratorio Sanderson. El Instituto de Salud Pública informó que, en virtud de la alerta respecto al retiro de mercado de una serie de productos farmacéuticos del laboratorio Sanderson, tras una evaluación realizada por funcionarios de la Agencia Nacional de Medicamentos, durante la tarde del viernes 29 de septiembre, se ha instruido el levantamiento de las restricciones de fabricación y distribución de aquellos productos hemoconcentrados. Asimismo, se comunica que, en coordinación con el Ministerio de Salud, se ha determinado que se mantiene la restricción de uso solo para el producto farmacéutico cloruro de sodio al 0,9% en envase primario de plástico desde 500 ml, independiente de su fecha de fabricación. Por lo tanto, están liberados todos los productos, ya sea en envase de plástico o vidrio, a excepción del cloruro de sodio al 0,9% en envase primario de plástico desde 500 ml, independiente a su fecha de fabricación. El Instituto de Salud Pública manifestó que es importante indicar que las medidas sanitarias, por su naturaleza, son transitorias y se evalúan constantemente. Por la misma razón, solicitó a los servicios de salud mantener atención a las instrucciones y acciones que han sido sistematizadas en conjunto con el Ministerio de Salud y la Central Nacional de Abastecimiento e informado a la red, con el fin de mitigar la posible afectación de los servicios, por lo que no debiera haber inconvenientes en el funcionamiento en la red de salud pública. Finalizamos las noticias relevantes del viernes 29 de septiembre de 2023 informando que la Corte Suprema rechaza demanda de cobro de pagaré de Banco Falabella. La Corte Suprema acogió un recurso de casación y rechazó íntegramente una demanda ejecutiva de cobro de pagaré presentada por Banco Falabella.
En la sentencia, Rol 167.598/2022, la primera sala del máximo tribunal, integrada por el ministro Mauricio Silva Cancino, las ministras María Soledad Melo, Dobra Lusic, la abogada integrante Leonor Echeverrí y el abogado integrante Pedro Águila, consideró que hubo error al acoger solo parcialmente la prescripción de la deuda, pues la demanda de cobro fue presentada fuera del plazo legal. Que emprendiendo el análisis del recurso debe recordarse que esta Corte ha venido sosteniendo constantemente que la denominada cláusula de aceleración puede ser extendida valiéndose de formas verbales imperativas o facultativas, de manera que en el primer caso, verificado el hecho del retardo o la mora, la obligación se hará exigible independientemente de que el acreedor manifieste su voluntad en orden a ejercer el derecho que le confiere la estipulación y, en el segundo, esa total exigibilidad dependerá del hecho que el titular de la acreencia exprese su intención de acelerar el crédito, afirma el fallo. Debe entonces concluirse que la demandante evidenció su voluntad de ejercer la facultad de acelerar la exigibilidad del crédito al momento de presentar su demanda, hecho verificado el 10 de diciembre de 2020, de modo que el crédito que debía servirse en parcialidades quedó exigible íntegramente. Luego, al día 10 de mayo de 2022, fecha en que el libelo fue notificado al ejecutado, ya había transcurrido el lapso previsto en el artículo 98 de la Ley 18.092 en relación a lo dispuesto en el artículo 2514 del Código Civil. Que, determinado el presupuesto de hecho de la causa y precisada la naturaleza facultativa del pacto de caducidad anticipada del plazo, la correcta interpretación y aplicación de los mencionados preceptos legales conduce a declarar la prescripción total de la obligación cuya solución es reclamada, pues la notificación del libelo no ha tenido la virtud de interrumpir el término de prescripción de la acción que a ese entonces ya había transcurrido íntegramente, concluye el fallo. Sábado 30 de septiembre de 2023. Con gran participación se realizó última charla sobre tenencia responsable de animales en ciclo educativo de Villa Don Mateo de Rancagua. Así terminó el proyecto, Charlas Educativas sobre Derechos Ciudadanos para los Vecinos de la Villa Don Mateo 1 y 2, iniciativa postulada por la Junta de Vecinos de la Villa Don Mateo 1 y 2 de Rancagua, financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público 2023 y que cuenta con la colaboración de Estudio Ciudadano. El tema de la última de las 6 exposiciones, las que estuvieron a cargo del abogado Alejandro Puja Campos, fue la Ley sobre Tenencia Responsable de Animales, materia que había concitado gran interés debido a que la existencia de perros callejeros y gatos con malos hábitos genera conflictos permanentes en la comunidad. Como en todos los casos anteriores, junto con la charla se entregó a cada participante un material complementario y de apoyo impreso, el que también está disponible para descarga en formato digital, lo mismo que las diapositivas de apoyo utilizadas en la ocasión, las que están disponibles en Estudio Ciudadano. Anteriormente, se abordaron los derechos de consumidores y usuarios, con énfasis en servicios básicos, la identidad digital y el uso de la clave única del Estado, las herencias y posesión efectiva, las nuevas herramientas de cobro de las pensiones de alimentos y los derechos laborales esenciales. La tasa de desocupación nacional fue de 9,0% en el trimestre móvil junio-agosto de 2023. La cifra implicó un aumento en 12 meses, el 10º seguido después de continuas disminuciones. En 9% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil junio-agosto de 2023, de acuerdo con la información registrada en la Encuesta Nacional de Empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. La cifra significó un aumento de 1,1 puntos porcentuales en 12 meses, 10º incremento anual después de continuas disminuciones desde marzo-mayo de 2021. Esto, debido a que el alza de la fuerza de trabajo, 2,9%, fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, 1,7%. Por su parte, las personas desocupadas se expandieron 16,7% en un año, incididas por quienes se encontraban cesantes, 17,0%, y por quienes buscan trabajo por primera vez, 14,6%. Respecto al año anterior, las tasas de participación y de ocupación volvieron a aumentar, aunque a un menor ritmo, y se situaron en 60,9% y 55,4%, creciendo 1,2 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. Por otro lado, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2%.
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, aumentando 1,1 puntos porcentuales en 12 meses, en tanto que las tasas de participación y ocupación se situaron en 51,7% y 46,9%, avanzando 1,9 y 1,2 puntos porcentuales en cada caso. En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,8%, con un alza de 1,1 puntos porcentuales, mientras que la tasa de participación llegó a 70,5% y la tasa de ocupación se situó en 64,3%, con variaciones respectivas de 0,4 y 0,4 puntos porcentuales. Y terminamos la semana 39 del 2023, el domingo 1 de octubre, con dos informaciones relevantes. Estudio Ciudadano adhiere a celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Con la difusión de la invitación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estudio Ciudadano se adhiere a la celebración de Día Internacional de las Personas Mayores, fijada para cada 1 de octubre. En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta la importancia de reconocer a las personas como sujetos de derecho y la obligación de garantizar una vejez digna, autónoma y con seguridad social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alienta a todos los estados de la Organización de Estados Americanos a adherirse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En los últimos años, los esfuerzos por poner de relieve la importancia de respetar y garantizar los derechos de las personas mayores en las Américas y el Caribe se ha vuelto una cuestión de orden público internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017 creó la Unidad para los Derechos Humanos de las Personas Mayores y, con la intención de profundizar su institucionalidad, desde el 2019 la unidad se convirtió en relatoría temática. Los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos también han sido patentes, al punto que en 2015 adoptó la Convención sobre Personas Mayores, la misma que entró en vigor en 2017 y de la que son parte Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Surinam y Uruguay. La Comisión hace un llamado para la ratificación universal de la Convención. La erradicación de la discriminación por edad, edadismo, y la generación de información que permita adoptar decisiones de política pública para la protección adecuada de los derechos de las personas mayores con base en evidencia es aún un reto pendiente en la región. En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a los estados a establecer políticas públicas efectivas para atender estos retos y garantizar una vejez digna. Y finalizamos la semana presentando un nuevo capítulo de Alejandro Pujá en Aún es tiempo, un sistema y miles de leyes diversas. Atendiendo la gentil invitación del periodista José Ramón Lizana Godoy, el director de Estudio Ciudadano, Alejandro Pujá Campos, participó del capítulo de Aún es tiempo, transmitido el jueves 28 de septiembre de 2023, el que contó con la participación del abogado Fernando Tala Richardson y la profesora de Historia Vicky Robledo Madariaga. Así, en poco más de una hora, revisaron algunos aspectos del desarrollo del actual Consejo Constitucional, dentro de lo cual hubo un interesante diálogo sobre la aprobación de un nuevo artículo 117 ter a la propuesta de nuevo texto constitucional, materia en que Fernando Tala estimó afectaba la igualdad ante la ley, cuestión que Alejandro Pujá estimó no tenía la magnitud señalada, aun cuando compartía la preocupación de Fernando. Más allá de los argumentos de cada parte, es importante señalar que Fernando no indicó el texto completo al que se refería, lo cual podría haber disminuido las preocupaciones expresadas. El texto completo del artículo 117 ter propuesto dice lo siguiente: las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares. Puedes revisar el detalle de todos estos contenidos y los de las semanas anteriores ingresando a estudiociudadano.cl. También te recordamos un contenido anterior de Estudio Ciudadano, si es que te lo perdiste cuando lo publicamos. El contenido seleccionado fue la entrevista a Alejandro Pujá en Hacemos Radio, Mercado de Gas y Política Contingente. El director de Estudio Ciudadano, Alejandro Pujá Campos, participó del resumen de la semana de Hacemos Radio, durante la mañana del sábado 9 de octubre de 2021.
Acogiendo una invitación de Hacemos Radio, empresa productora de medios, Alejandro Puja Campos se incorporó a una interesante conversación que tuvo entre sus principales temas la polémica por el informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica que propone prohibir que los principales distribuidores de gas del país no puedan comercializar el producto al detalle. Alejandro Puja manifestó que le parecía sorprendente que se pretenda mejorar el acceso al gas y obtener una rebaja de precios, sacando competidores del mercado y sin fijarse también en el rol de los pequeños distribuidores que, eventualmente, también podrían abusar de su posición en diversas comunas y localidades. Asimismo, sospecha que el anuncio de la Fiscalía Nacional Económica podría ser un distractivo para que se quite la atención del delicado asunto que envuelve a Sebastián Piñera luego de las nuevas revelaciones de los Pandora Papers. En otro tema del programa, a propósito de la transparencia de las autoridades, Alejandro Puja recordó que, tras haber denunciado la completa ausencia de las actas y acuerdos del Consejo Regional de O'Higgins, las que no se encontraban disponibles en la página goreohiggins.cl, el gobierno regional optó por eliminar completamente la sección de actas y acuerdos desde la página institucional, en un acto de verdadero retroceso en lo que se espera en materia de transparencia de las autoridades. Esto es especialmente delicado cuando el propio gobernador del Libertador O'Higgins, Pablo Silva Amaya, ha señalado que el reajuste del presupuesto regional 2022 es una miseria pero, al no haber transparencia en el gasto público, no es posible saber si el presupuesto 2021, que supera los 72.000 millones de pesos, se está gastando en forma eficiente. Se trata de una conversación que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo de gran vigencia. Estudio Ciudadano busca aportar al diálogo social con respeto y tolerancia. Si desea expresar su opinión, lo invitamos a escribirnos al correo contacto@estudiociudadano.cl. Y no olvides que puedes recibir nuestros contenidos directamente en tu correo electrónico, registrándote en estudiociudadano.cl.